¿Qué tal? Buen día, Fernanda. Buenos días, profesor. Fernanda, el día de ayer, ¿qué quedó de tarea para hoy? Por favor. Dejó lo de los conceptos comparativos, perfectos e imperfectos. Sí. Delia, buen día. Buenos días, profe. Por favor, Fernanda, eh, si gustas, puedes leernos sobre la tarea. ¿Sí la tienes a tu alcance, Fernanda? La estoy buscando bueno, la que hice. Sí, Permíteme. claro que sí, Fernanda, con gusto. ¿Qué vimos el día de ayer, Delia, en lo que Fernanda encuentra la tarea? Perdón, la tarea de ayer. Fue lo de... A ver, permítame tantito. Sí. Aida, buen día. Por favor, todos tengan a la mano la tarea que es precisamente para el día de hoy. Porque de ahí vamos a continuar el tema, pero sobre todo vamos a tocar ese ámbito y debe de quedar bien resuelto para que entendamos el tema al respecto. Profesor, entonces, ¿qué tarea sería? ¿La de Adam Smith? ¿O la Toda de la los... vamos a ver. A ver, efectivamente sí, porque Adam Smith es el que precisamente instituyó ese análisis. ¿Sí, correcto, Fernanda? Ok. Entonces serían los conceptos, el mercado comparativo en el que hay un gran número de compradores y vendedores. Bueno, lo que investigué. O lo de la competencia perfecta y la competencia imperfecta. profe. Exacto, ya son. Ahora sí, por eso me quedé así, dije, ah, caray, ya me estás mezclando conceptos. Ahora sí, a ver, ¿cómo van? La competencia perfecta es un mercado que significa que ninguno de los agentes puede influir en el precio del bien o servicio. Es decir, tanto los vendedores como compradores son precio aceptantes. Así es, competencia perfecta, hay muchos vendedores y muchos compradores. Y como acabas de mencionar, no hay manera, al menos en teoría, de convenir en precios, ¿correcto, Delia? Eso es competencia perfecta. Y por el otro lado, la competencia imperfecta, Es una situación en la que los vendedores individuales tienen la capacidad de afectar de manera significativa sobre el precio del mercado de su producto o servicio.
Efectivamente, aquí sí ya hay especulación por parte de los precios, porque estamos mirando que los que están ofreciendo, es decir, los fabricantes, ya están de cierta manera especulando. Lo que se maneja propiamente es promover la escasez. Especulan, no hay. Y los consumidores pues tienen necesidad, obviamente, y están dispuestos a pagar cualquier precio. Correcto. Aida, ¿la tienes a la mano? Sí, profesor. Por favor, adelante. Pero que la de, Mercados. a ver, espérenme, porque abrí la de ¿Cuál competencia. tienes ahorita a la mano? A ver, ya abrí la del mercantilismo. A ver, es el sistema económico en el cual los metales preciosos constituyen la riqueza esencial de los estados. Este se desarrolla en los siglos XVI y XVII como consecuencia de los descubrimientos de minas de oro y plata en América. Y fue un fenómeno muy complejo y puede ser estudiado primero por el capítulo de importancia de la historia del pensamiento económico. En segundo lugar, por la teoría del comercio internacional, la cual suele contraponerse a su propia filosofía librecambista, a las doctrinas mercantilistas. En tercer lugar, las políticas mercantilistas de las profecías europeas. A pesar de su complejidad, el mercantilismo suele ser presentado de una manera muy simple, como algunos autores que confundieron riqueza con metales preciosos, que convirtieron la acumulación de estos en un fin en sí mismo y con eso justificaban algunas políticas proteccionistas y de intervención del Estado en la economía. Correcto. Ya vimos el mercantilismo y en efecto, el mercantilismo se lleva en tantos hilos que concluye hasta el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, que es cuando se suscita todo el trabajo del economista clásico escocés, Adam Smith. Fernanda, ¿ya tienes algo a la mano? Bien. Lo de las competencias. A ver, por favor, Fernanda, adelante. La competencia perfecta es una situación hipotética que ha aplicado en el mundo real. Por lo contrario, la competencia imperfecta es una situación que se encuentra en el mundo actual. Pero no nos diste el concepto de cada uno de ellos, Fernanda. Bueno, es que ya lo había dicho la compañera. Y No igual había importa, leído. no importa. Ok. Son conceptos y si no cambian, hay que aprenderlos. Bien, por lo pronto, en lo que lo encuentras, Fernanda, vamos a iniciar. Bien. Continuando con nuestra temática, tenemos que la parte inicial de hoy, consecuentemente de lo que hemos estudiado a través de lo que todo el procedimiento del mercantilismo, lo que es los tipos de mercado, en todo lo que es el aparato internacional, que es precisamente lo que ustedes han estado ahorita mencionando, ¿verdad? Que son las teorías de comercio internacional, que comentaron sobre el mercantilismo, Adam Smith, que representa la teoría clásica. Ya vimos también la ventaja comparativa, que es lo que mencionaba por ahí Fernanda, lo del modelo de la ventaja comparativa, ya lo vimos, que fue expuesto por David Ricardo. Ya vimos la ventaja absoluta por la otra parte, que fue emitido por Adam Smith. Hoy vamos a ver, también ya vimos el tipo de
el mercado, el arancelario, que es consecuencia precisamente de las importaciones. Como teorías, vamos a ver ahora. Sí, adelante, ¿quién habla? ¿Nadie? Bueno. La teoría neoclásica también ya la vimos. Y me quedé. Vimos también características del neoclasicismo, fue con lo que concluimos, no es cierto. Concluimos el día de ayer con la teoría de los aranceles y todo lo agotamos, ¿verdad? Y ahora estoy poniendo de acuerdo en qué vamos a seguir. Ya está. Hoy seguimos entonces todavía comentando con teoría de los aranceles. Vimos los aranceles incrementan, el precio de venta lo expliqué. Por otra parte, esos aranceles significan ingreso para el gobierno. Y inicio. Vamos a empezar sobre los aranceles. Seguimos mirando la teoría económica sobre los aranceles. Bien. También se dice que los aranceles, muy aparte de que son los impuestos que se aplican a las importaciones y que pueden ser aranceles específicos o aranceles ad valorem. Y también en un momento dado pueden ser inclusive mixtos o combinados, es decir, cuando se importa un determinado bien se aplican los dos a la vez. Y un claro ejemplo es en el caso de importar troncos de madera. Como dentro de los troncos de madera hay una política de protección a los bosques, de evitar en la medida de lo posible la explotación sobreexpuesta de los bosques, pues tiene altos impuestos, y más cuando se trata de importaciones. Y es ahí cuando se aplican los dos aranceles. El arancel específico, que es en moneda, por mencionarles algo en el caso de México, si quiere importar troncos que vengan de Washington, Estados Unidos, cada tronco va a pagar 50 pesos. Es un arancel específico, pero a la vez va a pagar un impuesto ad valorem, que ya es una tasa porcentual. Del precio de ese tronco se le va a aplicar, por ejemplo, el 0.12%. Entonces, vean ustedes, y en un momento dado, este es un impuesto al tronco, es mixto o combinado, porque se están aplicando los dos. Y si solo se aplica ya sea específico a un artículo importado o ya sea el ad valorem, pues son propiamente los impuestos específicos. Bien, vamos a ver entonces. Seguimos, proteger la industria nacional. Ese es otro de las políticas que se constituyen cuando se van a calcular los aranceles. Por una parte es aplicar la política proteccionista por parte de un país o de un gobierno. Un gobierno quiere proteger un área determinada de la economía o sector de la economía, ¿qué hace? Aplica una política proteccionista y a través de los reglamentos particulares o de las leyes particulares en materia de comercio, dentro del marco del derecho mercantil, va a normar, va a regir, a regular. Y esa es una política proteccionista en el concepto de que pueda decir, digamos, queda prohibido importar carne de ballena, porque las ballenas se están extinguiendo. Pero resulta que México está explotando porque tiene Golfo de México y tiene el Pacífico. Y regularmente sabemos que por el Pacífico vienen muchísimo, cruzan o vienen muchas ballenas. Y vamos a suponer que México
las está capturando y es un ejemplo, ¿eh? No me vaya a llegar Greenpeace. Y entonces México las está explotando. Esa es una manera para ejemplificar lo que es una política proteccionista. Está evitando que se compre carne de ballena al extranjero, pero aquí mismo la está explotando. ¿Por qué? Porque se está protegiendo a la industria, a los sectores del país, a los sectores nacionales. Y así con este ejemplo burdo, pero es una manera de comprender a qué se refiere la política proteccionista. Bien. Sigue también con sus políticas proteccionistas para proteger, por ejemplo, industrias incipientes. Esto de industrias incipientes quiere decir que en México se están constituyendo, por ejemplo, empresas que van a trabajar tecnología de software. Y como ustedes saben, yo también, todo el mundo, sabemos que México está atrasado en lo que es ingeniería en sistemas. ¿Que hay mucho talento? Sí. Todas las universidades están de cierta manera preparando a futuros ingenieros en sistemas. Por una parte, también licenciados en informática y consecuentemente están saliendo muchísimos programadores, etcétera. Pero apenas México se está desenvolviendo en la robótica. Vean ustedes, ya ahorita los niños de 14 años ya están metidos en la fabricación de pequeños robots. Ya desde la secundaria ya están trabajando la robótica. Entonces, talento lo hay. Lo que falta es precisamente el financiamiento. ¿Qué sucede con los grandes profesionistas que se crean? Pues se van a trabajar principalmente a Estados Unidos y también se van otros a Inglaterra, Alemania, porque aquí no tienen campo precisamente donde darle rienda suelta a todos sus conocimientos. Y entonces hay industrias incipientes. Quiere decir que aquellas industrias que apenas están floreciendo, pues requieren que el gobierno las proteja. ¿Cómo? Evitando que se importe la tecnología, evitando en un momento dado que lleguen productos del extranjero y que esta industria que apenas está floreciendo en México, sus productos se vendan, se den a conocer. Pero aquí hay que tener en cuenta algo. Esos productos deben de ir a la vanguardia de la tecnología, porque hoy hablando de celulares, ya hay competencia, ya fabrica celulares China, antes no los fabricaba China, ya China ya está metido en fabricaciones celulares, entonces ya hay una competencia mundial. Solo falta que México también ya entre ahí. Falta que México ya esté fabricando precisamente celulares. Y luego entonces, ¿qué pudiera hacer el Estado mexicano? Ya no se van a importar celulares. Los que se fabriquen en México son los que se van a vender. Ese es un ejemplo de cómo sería una política proteccionista. Yo quisiera que así se diera, ¿verdad? Que ya México pudiera producir celulares. Bien, esa es la industria incipiente, aquellas empresas que apenas están emergiendo al mercado de un determinado producto, ya va a competir, ya está presentando sus productos, ya están siendo aceptados, ya hay publicidad, promoción, mercadotecnia, etcétera. Eso es una industria incipiente, aquella que apenas empieza. Por otra parte, también es para defender el empleo. ¿Por qué defiende el empleo? ¿Qué sucede si México importa todo? Quiere decir que como importa todo, las empresas mexicanas ya no quieren invertir porque dicen, ¿para qué invierto?
yo invierto y desgraciadamente como tengo que contratar personal, nada más por lo que se refiere a costos de sueldos y salarios, me absorbe mi capital y mi producto no lo puedo vender tan barato, no lo puedo vender tan barato porque no puedo recuperar mi costo, por ejemplo. O también puede decir, las utilidades no son buenas. Yo quiero magníficas utilidades y no las puedo obtener porque del mercado exterior está llegando mercancía barata. Y sí, esto es competencia abierta en el mercado globalizado. También hay política proteccionista respecto a dumping. ¿Qué significa el dumping? El dumping es aquella actividad económica que se da donde los precios que se venden o los precios que se dan en un país son más altos que los precios que se dan en el exterior. Eso es el dumping. Ahora, hasta la década de los 80s se instituyó en América Latina precisamente el dumping. Fíjense nada más, y era injusto, ¿verdad? ¿Cómo era posible? Vamos a suponer que en México llegó a pasar también. En México se vendía un producto y era más caro. Y era más caro que comprarlo, por ejemplo, en Estados Unidos. Ese es el dumping. Y es más, no vamos tan lejos. Hoy en día, comprar ropa en México, hoy en día, ahorita en este instante, en esta coyuntura económica, comprar ropa en México es más caro que comprarla en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se da la oportunidad de rebajar precios. Los precios en la oferta que se da de bienes y servicios, su precio de lista va a ser diferente ya para cuando la mercancía de los sectores pudientes ya se surtieron, ya le dan rebaja a los precios en esa oferta, ya se manejan lo que es descuentos. Y los descuentos son hasta del 90%, ¿eh? Es más, yo vi hasta descuentos del 95% menos. Lo importante es que ya toda la línea de productos que salieron y la gente ya adquirió de acuerdo a satisfacción de sus necesidades, de su talla, del color de su preferencia, está a gusto y ya pagó el precio comercial y se fue contenta. Y ya todo lo quedó rezagado, todo lo que ya nadie quiere, no quiere, ya nadie le gusta. El color no le gusta, la talla es muy grande, la talla es muy chica, pero llega alguien que no es exigente, me queda un poquito grande o me queda un poquito apretada. Ah, ese color no me gusta, pero el precio es $2, $3. Yo tengo que vestir, me la compro. Entonces, ahí todo se vende en Estados Unidos. Y aquí en México nunca se da esa rebaja. Nunca, nunca se ha dado. Y cuando, sinceramente, cuando hay precios en las tiendas departamentales en cuanto a precios especiales que dice rebaja del 70%, ¿qué es lo que hacen? Inflan el precio. Si ahorita en este instante, en la coyuntura económica, vale 600 pesos, le rebajamos el 70%, lo inflan. De 600, que es el precio real, lo inflan. De 1100, le rebajan el 70%. Entonces, eso es un engaño, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Luego, como no tenemos la manía de comparar, nada más nos dejamos ir 70% menos y vamos y, ya está en 550, menos el 70, ahí me lo compro. Es irrisorio, de veras, como lo manejan aquí los mercadólogos. Bueno, esto es en cuanto a proteger la industria nacional a través de la política proteccionista. Ahora bien, la teoría de la doctrina de factores ya es otra. Aquí vamos a ver
teoría de la dotación de factores. Esta teoría dice que surge en la mitad del siglo XIX. La economía europea experimentó en un momento dado un aumento en la productividad. En la productividad del trabajo por el uso de nuevas técnicas de producción por una parte y de capital por la otra. Las técnicas de producción y de capital. Vamos a ver a qué se refieren estas técnicas de producción por una parte y de capital por la otra. Se dice que Europa experimentó un gran auge. Este auge se debe principalmente a que ya como consecuencia del siglo XVIII, que se da la revolución industrial en Inglaterra, toda esa evolución de cambios de Inglaterra se irradia en todo el mundo. Se transmite, y claro, no fue gratis. Inglaterra le sacó provecho. Toda esa tecnología la vendió. Los ingleses inventaron en un momento dado la máquina de vapor, construyeron y las vendieron. Y así todos sus inventos los vendieron. Todos sus avances tecnológicos lo vendieron, no lo regalaron. Esto es lo que hizo de Inglaterra un país poderoso. Y aparte de sus invasiones a otros países que llevó a cabo, explotando a estos países, que también es parte de la historia real. Entonces, la economía europea experimenta ese gran auge en la productividad. Productividad del trabajo significa que lo que producía un trabajador en el siglo XVIII, comparándolo con lo que producía en el siglo XVII, pues en el siglo XVII era todavía artesanal. Ya a partir del XVIII y hablando del XIX, pues ya el avance tecnológico ya es tan avanzado que ya la explotación del hombre por el hombre ya es bastante enorme. Y ahí tenemos que la productividad del trabajador ya es muy alta. ¿Por qué? Pues sencillamente porque ya está el estudio que llevó a cabo, el que propició el inicio fue Adam Smith sobre espacio, tiempo y movimientos. Y ya después fueron los Gibran, que también hicieron todo un trabajo sobre este asunto. El trabajador no debe de dar más pasos de los necesarios, no debe de realizar más movimientos de los adecuados y sobre todo ambos en un tiempo específico, no perder el tiempo. Y consecuencia de esto, y sobre todo la división de trabajo que instituyó Adam Smith, y después se instituyó como división del trabajo internacional, y que vamos a ver más adelante también, que fue la base también para lo que fue lo de la competitividad. Bueno, pero seguimos ahorita en lo que es la dotación de factores, que es a lo que quiero llegar. Entonces, la productividad del trabajo por el uso de nuevas técnicas de producción. La tecnología ya avanzó. La aplicación en el obrero, en el trabajador, de el estudio de movimientos, tiempo y espacio. Y sobre todo, la manera de cómo el capital se está invirtiendo. Todo esto contribuyó precisamente para que se dé un auge. Y aquí ya vamos a hablar precisamente de lo que son los factores. ¿A qué factores se está refiriendo? Obviamente a los factores de la producción. Y dentro de factores de producción, ¿qué tenemos? Tenemos en factores de la producción, que es tierra, capital y trabajo. Tierra, capital y trabajo son los factores clásicos por excelencia que en el siglo XVIII se instituyeron. Y sobre todo Carlos Marx los contempla. Carlos Marx ya los tiene bien definidos.
Pero además se agregan lo que va a ser más la organización, porque la organización cuesta dinero también. Todo lo que es la estructura organizativa para una empresa cuesta dinero. Y hoy en día se le agrega todavía la tecnología. Y ya sabemos que la tecnología cuesta mucho dinero hoy en día. No nada más es la computadora, el módem, contratar internet, software, hardware. No, también es, por el otro lado, es la robótica, lo cibernético, las nuevas instalaciones termonucleares, porque también se usan, la creación de maquinaria, tanto en el campo minero, industrial, aeronáutico, etcétera. Todo eso es tecnología. Que sí, toda esa tecnología ya está siendo funcionable a través de lo que son consolas de control de informática o de sistemas. Bien, entonces vemos aquí claramente que los factores de producción ya están influyendo de una manera más rentable. Cuando dijimos que el aumento de la productividad en los trabajadores o en el trabajo, precisamente se debe a que hay mayor eficiencia en lo que es el factor de producción, el trabajo. Por el uso de nuevas técnicas de producción, pues aquí ya entra la tecnología, obviamente. Y de capital, pues no se diga, el capital es uno de los factores claramente identificados. Repito, ¿cuáles son los factores de la producción? Tierra, trabajo, capital, organización y tecnología. Y todo esto está precisamente evolucionando a partir del siglo XVIII y hasta nuestros días. Ahora bien, se fortaleció el aparato productivo, claro, las fábricas, si producían en el siglo XVIII, por mencionarles una cierta cantidad, si producían, por ejemplo, en un mes 100 unidades, hoy producen 5,000 unidades. Así es de bastante discrepante la evolución que se ha dado precisamente el volumen de la producción. ¿Por qué? Porque el aparato productivo hoy en día es muy moderno, maquinaria. Ya no es como antes que se daban bandas de cuero, todavía se utilizaban inclusive cuerdas de lazo. Hoy ya son cuerdas de acero inoxidable. Hoy se dan unas bandas de esas de un plástico, pero bastante potente, fuerte. No, es increíble, increíble la tecnología hoy que se utiliza. Poleas, en fin, hoy en día está la evolución en la maquinaria que utilizan, ya tengo por ahí entendido, ciertos materiales, esos que les llaman de alta resistencia, en fin. También se fortaleció el aparato comercial. Hoy ya tenemos plenamente lo que es, el mundo está sumergido en la globalización. Ya hoy, inclusive si ustedes quieren realizar una compra a China, ya también puede ser la compra directamente con un vendedor chino. Imagínense en el siglo XVIII, XIX y todavía a mediados del siglo XX o dentro del tercer cuarto del siglo XX, todavía no se podía llevar a cabo esto. Hablar directamente con un vendedor comercial o productor chino y decirle, oye, véndeme esto, ¿cuánto vale tanto? Y te hago la transferencia electrónica, ¿verdad? No, ya no es como antes. Entonces sí hay una evolución en el aparato comercial. No se diga, se fortaleció el aparato financiero también, efectivamente. Dentro del aparato financiero, hoy hay inversores que a través, ya sea, puede ser a través de un agente financiero
o puede ser también a través de una casa de bolsa o decisión personal. Podemos también participar en el mercado internacional de instrumentos financieros, invertir cierta cantidad de dinero. Todo esto redunda en un mayor desarrollo de los países. Principalmente estamos hablando de este mayor desarrollo de los países, pues vemos que indiscutiblemente todas estas evoluciones que se han dado en el ámbito del aparato productivo, del aparato comercial, del aparato financiero, tenemos de todos modos que en el caso de México, como que no vemos. ¿Por qué? Por la sencilla razón, es decir, no vemos evolución, por la sencilla razón de que México todavía está en el tianguis. México se caracterizó siglos atrás por su mercado en Tlatelolco. Era tan grande el mercado de Tlatelolco, era tan diversa la mercancía que se ofrecía, que era un mercado muy importante. Tianguis, y seguimos todavía con el tianguis. ¿Qué significa esto? Que los países, principalmente como la India, China y Estados Unidos, están tomando a México nada más como un tianguis. Ellos están produciendo, ellos están combinando los factores de la producción, están obteniendo la rentabilidad de la inversión y explotación de estos factores de la producción, están vendiendo y nada más nos dicen a nosotros como simples vendedores, ahí está la mercancía y ponte a vender. Ah, y de lo que vendas, ahí te vas a ganar tu ganancia, ahí vas a remunerar tu esfuerzo y tu trabajo. Consecuentemente, estos países no hacen nada, ellos ya vendieron y ya no hay ninguna responsabilidad. Se venda o no se venda la mercancía, y así sucede. Toda la gente que venden el ambulantaje y que vean ustedes en el centro y en toda la República Mexicana, hay ambulantaje en toda la República Mexicana donde vayamos. Monterrey, Puebla, Guadalajara, Tijuana, Mexicali, Ciudad de México, Querétaro, en todos los estados hay mercados, en todos los estados hay tianguis. ¿Y qué sucede? Pues sencillamente nos encontramos con el hecho de que somos tianguistas. ¿Qué sucede el día que nos retiren la mercancía y no nos surtan? Hay una inactividad, hay parálisis. No, aquí es necesario ya que se instituyan empresas nacionales, que se les dé toda la protección necesaria, que no se esté favoreciendo a unos cuantos empresarios importantes. Y es lo que está sucediendo. Vean ustedes, las alcaldías están clausurando tienditas por consecuencia y a través del argumento del uso del suelo. No, tu negocio no puede ser factible en esta zona. ¿Por qué no? Porque el uso del suelo y la ley de urbana y protección al medio ambiente y uso del suelo no lo permite. Pero entonces, ¿de qué voy a vivir? Pues es mi patrimonio familiar, es mi terrenito, ya construí mi localito porque tengo espacio. No, pero este es uso habitacional y no puedes tener local comercial. ¿Pero qué sucede? A una calle, en la siguiente esquina está Bodega Aurrerá, 3B, Tiendas Neto y una serie de tiendas. Walmart, no se diga, la Aurrerá, etcétera. ¿Por qué es así? Ah, es que no se puede tener misceláneas, pero sí tiendas grandes comerciales. Bueno, entonces vean ustedes cómo hay una injusticia económica. Y eso es precisamente lo que la economía debe propicia y busca, que haya un reparto justo de la riqueza nacional. Y también en el aspecto, en el ámbito internacional, es lo que se está, al menos en teoría, lo que se está propiciando. Bien. Entonces se busca con la combinación del aparato productivo, comercial y financiero que haya un mayor desarrollo en los países. La teoría clásica se mejora. Recuerden ustedes los clásicos Adam Smith,
David Ricardo. Y hay otros por ahí, pero por mencionar ahorita estos, a manera de enunciativa, no limitativa, dicen que así nace la idea de que cada factor contribuye al proceso productivo de acuerdo a su aportación marginal. Y aquí viene lo importante. Bien, ¿qué es esto de la aportación marginal? Dentro del campo de la economía hay un estudio sobre lo que se reconoce como los rendimientos marginales. Esto quiere decir que mientras más se produce, mientras se alcanza un margen económico de producción al punto de intersección entre lo que se recuperan precisamente costos y gastos, que es punto de equilibrio, llega un momento en el cual se empiezan a producir ganancias o utilidades, dependiendo del número de unidades que se vendan, que es el volumen de producción, y ya a un precio determinado.